Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 10, nos dice la Escritura que vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Cuanto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala, porque aquí no hay otra sino esta. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Hemos visto a David huyendo de un sitio a otro, escapando de la ira de Saúl, y lo hemos encontrado en nuestro último sermón en la ciudad de Nob, que era una población que pertenecía a la tribu de Benjamín y que estaba como a unos 2 kilómetros de Jerusalén. Tenía el gran honor esta ciudad de tener el arca y el tabernáculo. Recordamos que en la época en la que se está narrando esta historia, Jerusalén no es la capital del reino, especialmente porque todavía no está el reino consolidado y está cada uno por su lado. De manera que esta ciudad tenía, como decía, el gran honor de que tuviera entre ellos el arca de la alianza y el tabernáculo. Así que es también normal que los sacerdotes estuvieran ministrando en esta ciudad, la ciudad de Nob. Ahimelech vimos que se sorprendía de la visita de David porque era el yerno del rey, conocido en toda Israel por sus grandes victorias, pero llega delante de Ahimelech sin su guardia personal, sin estar armado, sin todo lo que se esperaría de un príncipe de Israel como es David en cuanto a su función de dirigente del ejército. De ahí la pregunta de Ahimelech de si viene solo. Evidentemente llevaba algunos siervos con él, pero el contexto demanda que sea su guardia personal o sus soldados los que tendrían que acompañarle con las armas y todo lo que se requiere de una persona de su característica. Sin embargo, solo le acompañan los siervos. Sorprendido Ahimelech de su repentina visita y al preguntarle a David por su presencia entre ellos, nos volvemos a encontrar una vez más con una segunda mentira por parte de David, y es que ya le vimos mintiendo con la complicidad de Jonatán ante su ausencia en la fiesta de la luna nueva, donde tendría que estar sentado a la mesa del rey, y donde se excusó haciéndole saber a Saúl que había ido a Belén, que era su aldea natal, lo cual era completamente falso. Estuvimos diciendo también que a la hora de enfrentarnos a distintos sucesos, muchas veces el creyente actúa como si Dios no existiera, es decir, actúa como un impío. Hoy vamos a ver algunos otros aspectos que debemos tener en cuenta sobre un asunto que hemos tratado en muchísimas ocasiones y que lamentablemente en muchísimas ocasiones el pueblo de Dios se tapa los oídos. Pero tenemos que recordarlo porque tiene mucho que ver con el 4.º mandamiento. Tenemos que recordarlo y atarlo bien a nuestra conciencia, porque como la época en la que nos ha tocado vivir desprecia a Dios, desprecia su palabra, se mofa y blasfema de todo lo que tiene que ver con Dios y con lo que involucra todo lo respectivo a las doctrinas, y por supuesto no podemos ni hablar de los mandamientos que son vapuleados por todos sitios, nos encontramos con una situación en la que somos arrastrados para tener esa misma perspectiva rebelde como cristianos en una conducta que debería ser de cristianos y no de impíos. Y resulta que en medio del pueblo de Dios
nos encontramos conductas impías que desprecian absolutamente a Dios, a su palabra y a los mandamientos. Así que vamos a ver, en primer lugar, cuál es el contexto de la necesidad que se nos está narrando aquí y qué es lo que está ocurriendo. Encontramos a David huyendo de Saúl sin nada más que lo opuesto. Está huyendo de la venganza que Saúl quiere traer sobre él sin ninguna causa justificada. Y por tanto David está huyendo. Tiene una necesidad importante que es la de comer, como cualquiera de nosotros podríamos tener en una situación de huida que solamente llevamos lo opuesto. Tiene necesidad de comer. De ahí que le pide al sacerdote que le dé algo para que tanto él como sus siervos pudieran comer. Recordamos la escena en el versículo 3. ¿Qué tienes a mano?, le dice David a Ahimelech. Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado al menos de las mujeres. El versículo 6 nos dice que el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos otros fueron quitados. Por el número de panes solicitados, que David identifica con 5, suponemos que David estaba con 4 siervos más él, los 5 panes que David estaba pidiendo. Su situación era realmente de necesidad y por tanto precisaba comer. Es un asunto de que si no comes te mueres. Hay una necesidad. La disposición del sacerdote fue enormemente correcta. Aunque la ley establecía quiénes debían tomar del pan de la proposición, que sólo correspondía a la tribu de Leví, la necesidad era apremiante y por tanto en estos casos prevalece la vida, no la norma, prevalece la vida. Esta fue la escena a la que el Señor aludió cuando fue criticado severamente por los judíos respecto a sus discípulos que estaban recogiendo espigas para comer en el día de reposo. Y allí el Señor, en Lucas 6:3, respondiendo les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Se lo dice a los judíos que tanto sabían de la ley. ¿Ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿No llegáis a ver la secuencia de la situación? El discernimiento en los asuntos bíblicos es fundamental para que no caigamos, por una parte, en la intransigencia y por otra, en la negligencia. Es decir, aquí solemos irnos a los extremos y los dos son terriblemente perjudiciales. Y nos encontramos al pueblo de Dios o que es intransigente, como ocurría en aquella época con los fariseos, intransigentes, o nos vamos a nuestra época, que no puede haber una negligencia mayor que la que se manifiesta en medio del pueblo de Dios. O sea, si hay un síntoma evidente es que la negligencia campa a sus anchas en medio del pueblo de Dios. Ya que hay una gran controversia en cuanto a guardar el día de reposo o no, como si fuera un asunto que ha sido dejado a nuestra elección, ¿qué os parece? Si guardamos el día de reposo o hacemos como la iglesia de Filadelfia, que dice, como el domingo tenemos que vender y poner los mercadillos, nuestro día de reposo va a ser el miércoles, que nos viene mejor. Eso ha sido dejado a la elección del hombre para que cada uno haga con el día de reposo lo que bien le parece. Ha sido dejado a la elección de los niños para que ellos, cuando se les ocurra, puedan guardar el día de reposo o no. ¿A quién ha sido dejado esto? ¿A qué elección? ¿De quién ha sido dejado esto? Muchos atribuyen el guardar el día del Señor para los hebreos del Antiguo Testamento, como si solamente los hebreos del Antiguo Testamento tuvieran la responsabilidad de guardar el día de reposo. Pero esto no es lo que aparece en las Escrituras. Nuestra confesión de fe hace una clara definición de nuestras convicciones en el capítulo 22 y por esta razón nos preguntamos, ¿enseña el Nuevo Testamento que debemos guardar el día de reposo? ¿Lo enseña el Nuevo Testamento? Todas las evidencias son que evidentemente lo enseña. Nuestros antepasados en la fe, siendo conscientes del terrible ataque que tiene la presión social del mundo en el que vivimos sobre los 10 mandamientos, que es fulminante ver cómo uno tras uno el mundo en el que vivimos los pulveriza, para que no se nos vaya a nosotros la cabeza siguiendo la corriente del mundo y no centrándonos en lo que Dios nos dice en su palabra, definieron de esta manera la enseñanza que luego desarrollaron, pero que nos marca una línea lógica de la voluntad de Dios para nosotros. No olvidemos que el día de reposo fue instaurado por Dios en la creación y que fue ratificado en el 4º mandamiento y que fue una ordenanza para todas las generaciones, como ahora veremos.
Pero nuestra confesión de fe dice, en ese capítulo 22, la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Esto es algo que no podemos pasar por alto porque es Dios quien en su soberanía establece la ley que como legislador le corresponde. Él es justo, bueno y hace bien a todos. Y por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás. Aquí está haciendo mención nuestra confesión de fe a toda la idolatría que dentro de la Iglesia de Roma y de multitud de sectas se lleva a cabo. Esto no ha sido dejado a la inventiva del hombre. Dios ha establecido que ni bajo ninguna representación visible, en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras, con lo cual estamos diciendo que tal y como enseña el primero y segundo mandamiento, no puede haber imágenes, no podemos adorarlas, no podemos inclinarnos ante ellas, no podemos hacer nada que tenga que ver con la idolatría. En el punto 6 de este capítulo 22, ahora bien, bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar. No tenemos que ir al templo de Jerusalén, ni son más aceptables por el lugar en que se realizan o hacia el cual se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad. Por lo tanto, nos podemos congregar en cualquier sitio, pero nos tenemos que congregar según el espíritu de la Escritura, con solemnidad, con reverencia y con una adoración solemne. Dios ha de ser adorado en todas partes en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a este tipo de reuniones. Punto 7. Así como es la ley de la naturaleza que en general nos demanda que una proporción de tiempo por mandato de Dios se dedique a la adoración de su sagrado nombre, es decir, de cada semana que tiene 7 días, 6 días es para hacer nuestras cosas y uno, el primer día de la semana, para el culto público, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, obliga a todos los hombres en todas las épocas, habiendo Dios señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él. Santo quiere decir apartado, para un uso exclusivo. Punto número 8 y terminamos con la confesión. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón, punto importante que no debemos pasar por alto, y arreglados de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios y de los deberes de necesidad y de misericordia. Por lo tanto, tenemos muchas cosas que hacer en el día del Señor, tal y como Él establece en su palabra. Vemos bastante bien reflejado en nuestra confesión de fe aquello que creemos y que entendemos que enseña con precisión la palabra de Dios. Lo que nos muestran las Escrituras es que el Señor ratificó la obligación que tienen sus discípulos, los creyentes del nuevo pacto, nosotros, de someternos al mandamiento y, por otra parte, librarnos de algunas imposiciones farisaicas y legalistas. Pero librarnos de imposiciones farisaicas y legalistas no quiere decir irnos a ser negligentes y por lo tanto el día de reposo lo olvidamos. No tiene por qué existir, porque para el Señor todos los días son importantes. Esto es una mentira como un castillo. El Señor ha establecido un día, el día de reposo cristiano, que es el primer día de la semana, y es por tanto un mandamiento. No es cualquier cosa, es un mandamiento. Recordamos el texto que nos habla en Marcos del suceso cuando el Señor hizo mención del día de reposo. Al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas y los fariseos le dijeron: ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? El Señor les dijo:
Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban, cómo entró a la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Así que en segundo lugar vamos a ver el contexto de este acontecimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? La defensa de Cristo sobre esta acusación de los fariseos hacia sus discípulos se centra en tres partes. La primera, el Señor les demuestra por las Escrituras que en caso de necesidad las leyes deben ser puestas a un lado. En caso de necesidad. Este es el ejemplo que toma de la acción de David cuando tuvo necesidad, lo dice explícitamente, cuando tuvo necesidad. Por otra parte, debemos diferenciar los tres tipos de leyes que se establecen en las Escrituras para saber de qué es exactamente de lo que estamos hablando y qué leyes son a las que nosotros debemos respetar y debemos someternos. Porque aquí hay una confusión extraordinaria dentro del mundo evangélico en particular y de la cristiandad en general, que por la falta de conocimiento no saben ni de lo que estamos hablando. Tenemos por una parte la ley ceremonial, que incluye todos los rituales que los hebreos debían llevar a cabo en su adoración y en su servicio a Dios. El sacrificio de los corderos, cuándo había que sacrificar, qué número de corderos o de otros animales había que sacrificar, todo lo que tenía que ver con todos los rituales acerca de distintos pecados que se cometían, pecados de ignorancia, pecados particulares que cada uno pudiera cometer. Estaban también los días de fiesta, aparte del día de reposo, que había muchos días de fiesta. Las ofrendas que se debían hacer con animales o con dinero. Todas estas leyes solo implicaban a los hebreos, las leyes ceremoniales. De hecho, cuando van a participar de la fiesta de la Pascua, que recordaréis que es el día que salieron, la noche que salieron de la tierra de Egipto, y que Dios instauró la Pascua para todas las generaciones, cuando tenían que participar de la fiesta de la Pascua, según la ley ceremonial, exclusivamente los hebreos podían participar. En Éxodo 12:45 se dice tajantemente: el extranjero y el jornalero no comerán de ella. El extranjero estaba exento, o sea, no podía participar. Era algo exclusivo para el pueblo de Israel. Ley ceremonial, no lo olvidemos. Exclusivo para el pueblo de Israel. Es un asunto particular. Es la ley ceremonial. Ya esta ley se refiere a la Escritura como que quedó abolida por Cristo. Por lo tanto, cuando muchos cristianos dicen con Cristo quedó abolida la ley, se está refiriendo la Biblia a la ley ceremonial. Los cristianos en general se refieren a la ley moral. ¡Qué error tan brutal! Cristo no abolió la ley moral, abolió la ley ceremonial. Porque en Cristo todo lo que se hacía en los sacrificios de los corderos, todas las obras de expiación, todo lo que el lavamiento de manos, la sangre derramada, la purificación, todo aquello que era ceremonial, en Cristo tuvo su cumplimiento. Todos aquellos eran símbolos que apuntaban a Cristo. Cuando Cristo muere, en la forma que muere, donde muere, justamente en el día que muere, todo esto implicaba y simbolizaba el real... los hechos reales de las ceremonias que antes se habían estado llevando a cabo. Tenemos por otra parte la ley civil, que es la que Israel como nación tenía para la administración del Estado. Nosotros en nuestro país tenemos una ley civil y en todos los países del mundo hay leyes civiles, porque son países. Ahora bien, cuando Israel fue invadida por sus enemigos y fue conquistada y allí acabó Israel como nación, las leyes civiles desaparecieron. Si a nosotros nos invaden, pues adiós ley civil. Se impone la ley civil del país que nos invade. Y esto pasó con Israel. Las leyes civiles duraron hasta que fueron invadidos por imperios extranjeros. Tenemos un tercer grupo de leyes, las morales, o lo que entendemos como los 10 mandamientos. Ese es un tercer grupo de leyes. Esta ley no es para el hebreo únicamente. No, esta ley no es para el hebreo. No tiene un periodo de caducidad como las otras dos. La primera que caducó con la venida de Cristo, porque Él es el cumplimiento de toda la ley, y la segunda que caducó cuando Israel fue anexionado o invadido por ejércitos extranjeros. Pero la ley moral es para todo hombre y no caduca. No caduca. El extranjero, fijaos, que estaba fuera de la ley ceremonial, cuando se habla de la ley moral, se incluye. Éxodo capítulo 20, versículo 10. El día de reposo. El día de reposo es para Jehová tu Dios. No hagas en él cosa alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija,
ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero. Ninguno puede hacer ninguna obra porque la ley moral abarca a todos. Nadie puede pasar por alto la ley moral. Es una ley para todas las naciones, es una ley para todos los hombres, es una ley universal. El cuarto mandamiento, que es la ley con mayúsculas para todo hombre, habla de cómo debemos guardar y preservar el día de reposo de los ataques continuos de los que va a ser objeto y que ha sido objeto a lo largo de toda la historia de la humanidad. El día de reposo fue creado para suplir la necesidad del hombre, pero el hombre, que ya sabéis que es muy inteligente, quiere negar la eficacia de esta enseñanza porque es un insensato. Por esta razón Cristo dice que el día de reposo fue creado por causa del hombre, no por causa del judío. Fue creado por causa del hombre, diferenciando así la ley ceremonial que implicaba a los judíos con la ley moral que implica a todos los hombres. Por lo tanto, el Señor hizo una apreciación bastante importante. El argumento del Señor es el siguiente. Versículo 27 del capítulo 2 de Marcos. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Quién hizo el día de reposo? Dios. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor también del día de reposo. Fue el Señor quien estableció el día de reposo. Por tanto, el Señor, siendo uno con el Padre, tiene autoridad sobre el día de reposo, porque el día de reposo es parte de su ley. Es mi ley, y el día de reposo ha sido instaurado, incluso en la ley del Nuevo Testamento, porque es una ley universal. Ahora bien, vamos a ver en tercer lugar cómo tenemos que actuar con discernimiento. ¿Por qué Ahimelech actuó así y no se negó tajantemente a no darles de comer a David y a sus siervos? Porque era el pan de la proposición, que estaba prohibido que pudiesen tomarlo nadie fuera de los levitas. Tenemos que recordar cuáles eran las actividades que están exentas en el día de reposo, porque hay actividades que están exentas. Los cristianos en general creen que pueden hacer de todo en el día de reposo. La Biblia dice que no. Cuando el Señor escribió en el Decálogo, no harás en él obra alguna, no estaba excluyendo, como muchos creen, que se van al otro extremo, y es que el día de reposo es para reposar. Es decir, hacemos lo que hacen los animales, nos tumbamos en la cama y estamos todo el día reposando. No se refería a esto. No se refería a que actuásemos como animales, porque nosotros tenemos inteligencia. Y además Dios nos ha dado en su palabra revelada toda la información de qué es lo que tenemos que hacer en el día de reposo. Por lo tanto, no estaba excluyendo de forma total y absoluta cualquier tipo de obras. Pero sí que hay obras que sí se pueden hacer en el día de reposo. Hay obras no solamente que se pueden hacer, sino que se deben hacer en el día de reposo. Porque ese es también el ejemplo que Dios nos da en la creación. ¿Cuáles son las obras que sí se pueden hacer en el día de reposo? Hay tres categorías. La primera, las obras piadosas. Mateo 12:25. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Porque si hay un día en la semana en que los sacerdotes trabajaban de forma más dura, era el día de reposo. Pero ¿no dice la ley que en el día de reposo no puedes trabajar? Entonces vaya contradicción, ¿no? La Biblia se contradice. Ahí tenemos a los enemigos de la Biblia que siempre están con sus increíbles deducciones. Pues hay que estudiar un poco y ver lo que dice la Biblia. Este día, precisamente, el día de reposo en la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento, era un día que se ofrecía el doble de sacrificios que el resto de los días. El doble. Y un sacrificio no es solamente que llegaba el animal, lo degollabas, derramaba la sangre y ya está. No. Un sacrificio, a pesar de que hay que degollar al animal para que derrame su sangre, que es símbolo de la vida que se da por el pecado de aquel que llevaba el sacrificio, también había que quitarle los intestinos, había que lavarlos, había que trocear el cuerpo, había que separar la grasa de la carne y había que quemarla. Y también había que enseñar la ley al pueblo de Dios. Por lo tanto, este día era de un enorme trabajo para los sacerdotes, porque a pesar de todos los días, este día trabajaban el doble. Si el propósito original de Dios era hacer del día de reposo un día de total inactividad, como muchos creen, los primeros que violaban la institución eran los sacerdotes, por orden divina, lo cual es ya lo peor todavía. Lo mismo ocurre con los pastores.
Hoy es el día de reposo, pero resulta que los pastores están trabajando. Resulta que hoy los pastores no se han levantado a las 10 de la mañana, han desayunado y han venido a la iglesia, sino que muchos, que me suenan algunos, se levantan a las 5:30, a las 6 de la mañana para tener todo listo y que el pueblo de Dios pueda recibir su ley. Por tanto, hoy es un día de enorme trabajo para los pastores y predicadores. Este día es de intenso trabajo. Por lo tanto, según lo que nos muestra la Escritura, es que las obras piadosas no están prohibidas en el día de reposo. Esto es lo que nos enseña. Es el texto que leíamos de Mateo. ¿No habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo porque están trabajando? Y son sin culpa, no tienen culpa, porque están ejerciendo un oficio divino. Las obras piadosas, por tanto, están exentas. La segunda clase de obras que están exentas, las obras de misericordia. Son todas aquellas obras que hay que hacer ante la urgencia de los hechos, aún en el día de reposo. El Señor nos dice en Mateo 12:11: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no eche mano de ella y la levante? No, que se muera. Entonces, si una oveja cae en un hoyo en el día de reposo, aunque sea trabajo y aunque haya que hacer muchas cosas para sacarla del hoyo, lo tienes que hacer, aun siendo el día de reposo. Por lo tanto, las obras de misericordia están incluidas. Y si esto es una necesidad que debemos atender, cuanto más si hay una situación en la que está involucrada una persona. Por ejemplo, venimos a la iglesia y hay un accidente en el cual hay personas en un estado lamentable. Nosotros le decimos: no, hoy es el día de reposo, me tengo que ir a la iglesia. Luego, cuando termine el día de reposo, mañana, si eso, ya vuelvo, a ver qué tal. No, tenemos que atender a las personas con obras de misericordia, porque hay una necesidad urgente. Son obras de misericordia y por lo tanto las debemos atender. El tercer capítulo son las obras de necesidad. Nosotros también tenemos hambre igual que el resto de los días. A nadie se le quita el hambre porque llega el día de reposo. Por lo tanto hay que preparar la comida. Así nos dice el Señor en Mateo 12:1: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. Qué raro, en día de reposo. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Estas obras de necesidad no están prohibidas en el día de reposo, porque necesitamos atender nuestro cuerpo, igual que el resto de los días. Hay ciertos tipos de trabajo que no se pueden dejar de realizar, aunque sea el día de reposo, porque el funcionamiento de la vida humana depende de ese tipo de trabajos. Hay profesiones de las cuales dependen la vida de muchas personas y que en su desempeño no están violando el día del Señor. Un enfermo no se pone sano el día de reposo. ¿A qué no? La seguridad de nuestras ciudades requiere que haya policías para actuar en casos de necesidad ante un robo, ante un atentado o ante las 1000 cosas que pueden ocurrir, porque los delincuentes no descansan en el día de reposo. Por lo tanto, hay que atender la seguridad de las ciudades. El ejército tiene que mantener la seguridad del país durante todos los días, porque los enemigos no descansan el día de reposo. Tampoco se pueden evitar los accidentes en el día de reposo. Y por tanto son necesarios los profesionales sanitarios, los distintos servicios de urgencia, los médicos, los enfermeros, los de emergencias sanitarias. Son necesarios la policía, los bomberos, otras muchas profesiones que no violan el día de reposo cuando son llamados a prestar sus servicios. No violan el día de reposo. Muchos de ellos tienen que prepararse y hacer prácticas, y las hacen también en el día de reposo. No violan el día de reposo. Son trabajos de necesidad. No se viola el día de reposo. Por lo tanto, en todo esto debemos aplicar el discernimiento para saber cuándo es sí o cuándo es no. Pero tenemos que aplicar el discernimiento. Ahora bien, si yo uso el día de reposo porque en mi trabajo ese día me pagan el doble que un día normal, no estamos hablando de obras piadosas, ni de obras de misericordia, ni de obras de necesidad. Estamos hablando de codicia. Es decir, tú trabajas porque te pagan el doble. Si tengo que hacer un viaje y me sale 100 euros más barato el vuelo el domingo que si me voy el lunes o que si me voy el sábado, y uso ese día para ahorrarme 100 euros, estoy violando el día de reposo, que además tiene un valor
el día de reposo yo lo puedo violar por 100 euros. Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata. Para mí vale 100 euros. Y lo violó tan tranquilamente. Todos aquellos que están bajo mi responsabilidad tienen que guardar el día de reposo, porque es un mandato. Por tanto, si como es verano y me apetece mucho estar en la playa o en la piscina, permito que mis hijos, en vez de estar guardando el día de reposo, se vayan a la playa o a la piscina con sus amigos, estoy violando el día de reposo. En vez de estar guardando el mandamiento y enseñándoles la palabra de Dios y la obediencia a su nombre a mis hijos, les estoy alimentando para que vayan en contra de la palabra de Dios y, por lo tanto, violando el día de reposo, les estoy dando unas pautas que quiere decir, hijo mío, evidentemente puedes mentir, puedes robar, puedes hacer de todo, porque uno de los mandamientos también es el día de reposo y lo violas, con lo cual puedes violar el resto de los mandamientos, porque el día de reposo está al mismo nivel que el resto de los mandamientos. Viola el día de reposo y no tenga ningún problema en violar el resto. Por lo tanto, son cosas que tenemos que tener en cuenta y meditar sobre ellas para no pensar lo que piensa la generación en la que vivimos. Porque como es la moda que el domingo es el día que se utiliza para hacer lo que no te ha dado tiempo a hacer entre la semana, pues el pueblo que se llama cristiano hace exactamente lo mismo que los impíos. Con lo cual nos entran bastantes dudas, primero de si están entendiendo las Escrituras y después, este día que ha sido convocado por Dios para alimentar nuestro espíritu, para darnos argumentos, para fortalecer nuestra fe, ¿con qué oído estamos atendiendo su palabra? Porque cuando llega el caso, no hacemos absolutamente nada de lo que nos enseña, sino explícitamente lo contrario, es decir, violamos los mandamientos. El Señor dijo que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuánto amo yo al Señor? Pero no hago caso de sus mandamientos. Pero le amo mucho. Sí, sí. Y en otro lugar dice que si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Porque los mandamientos de Cristo son los mismos que los de su Padre. Este día de reposo es para nuestro gozo y deleite. Es para que nos dediquemos a tener comunión con Dios y comunión con nuestros hermanos en la fe. Aquel que es un verdadero creyente se prepara para el día de reposo. Se prepara. Pero hay que prepararse. ¿Queremos recibir la bendición de Dios? Tenemos que prepararnos. ¿Vosotros veis a alguien que vaya a ver un partido de fútbol del que es forofo o vaya a ver un acontecimiento musical? ¿Cómo se prepara? Mucho tiempo antes. Y está expectante para el día y la hora en la que va a estar allí en el acontecimiento que quiere asistir. Y los cristianos nos encontramos que llega el día de reposo, como si llegase el martes, y vamos a la casa del Señor como cuando vamos a nuestro trabajo, con una alegría en el cuerpo. No hay más que ver a muchos cuando llegan a su trabajo, que llegan cabizbajos, arrastrándolo todo. Realmente esa es una esperanza que nos muestra la Escritura para llegar expectantes a la casa del Señor con nuestros hermanos en la fe, para bendecir al Señor, alabar su nombre, glorificarle por todo lo que ha hecho con nosotros y recibir su palabra con gozo. ¿Podemos recibir su palabra con gozo cuando venimos a la casa del Señor arrastrándonos, sin habernos preparado y sin tener absolutamente nada en mente? El Hijo de Dios se preocupa en preparar su corazón, sabiendo que hoy es el día del Señor, hoy. Procura que sus pensamientos no le distraigan de la adoración pública. Se asegura de que sus hijos, si no han entendido algo, luego en su casa se lo explique, para que lo entiendan. Porque aquí no estamos dando clases de geometría casuística del espacio sideral. Estamos exponiendo la palabra de Dios, que los niños más de 10 años lo entienden. Y muchos con menos también. Aquel que es hijo de Dios se preocupa para ir implantando en la mente de su familia las verdades bíblicas doctrinales con la práctica de la obediencia al Señor, de manera que pueda honrar en su familia el nombre de Cristo. Pero tenemos que honrar el nombre de Dios. Si no estudiamos con profundidad y rigor las Escrituras, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos enseñe en toda verdad, no podemos avanzar en el camino de santidad
no podemos avanzar en el camino de la obediencia, y si nosotros no lo hacemos, mucho menos lo podrán hacer nuestros hijos, porque observan nuestro compromiso y fidelidad con el Evangelio. Un 0. Y claro, viendo el ejemplo de sus padres, los niños están encantados de seguir la senda de sus padres, porque es la senda del mundo. Y la senda del mundo es tan ancha que todo el mundo cabe, y además todo el mundo quiere ir por ahí. La senda de la obediencia es estrecha, y solamente unos pocos van por ella. Por otra parte, también tenemos que aplicar el discernimiento para saber la importancia que Dios le da al mandamiento y cómo tenemos que guardarlo. En este día Dios ha ordenado qué cosas son las que nos debemos de ocupar. Trabajos piadosos, trabajos de necesidad, trabajos de misericordia. Hay enfermos, hay necesidades, hay que alabar a Dios. Este es un día para llevar a cabo todas estas acciones. A la vez también nos ha dejado suficiente libertad en el mandamiento como para desligarnos de cargas inútiles que se puedan imponer sobre el día de reposo. Pero esto no implica que al darnos libertad para llevar a cabo todo lo que tengamos que hacer dentro de ese ámbito en este día, acabemos haciendo lo que se nos antoja. Porque este no es el día de los antojos, es el día de la obediencia. Dice Isaías en el capítulo 58, versículo 13: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. El Señor te dará el alimento que necesitas, te dará todo lo que te va a capacitar para enfrentarte a todo lo que tiene que ver con este mundo. No podemos esperar que Dios nos bendiga instruyéndonos con su palabra, no podemos esperar que Dios bendiga nuestro hogar, ni que nos dé fuerzas para la batalla, cuando pasamos por alto precisamente el mandamiento que tiene que ver con nuestra formación, con nuestro crecimiento y con nuestro desarrollo. Esto se lleva a cabo y ocurre cuando atendemos la palabra de Dios, especialmente en su día, porque para esto hemos sido convocados. Es el día que Él ha establecido en la creación y que ha ratificado, repito, en el 4º mandamiento. Y lo tenemos que hacer juntamente con aquellos que de corazón sincero alaban a Dios. Nos debemos reunir con el pueblo de Dios para esta adoración pública. Este es el mandamiento. Ahimelech actuó con sabiduría, actuó con discernimiento, usó los recursos necesarios para atender una necesidad y no violó la ley. Pudo ejercer su labor en atender la necesidad de David y de sus siervos para salvaguardar la vida de estos hombres con el alimento de esos panes de la proposición. Ahimelech honró a Dios, mostró un espíritu de discernimiento, ayudó al necesitado, cumplió con su deber, lo cual nos muestra que este hombre estaba en el camino correcto, actuando con sabiduría ante un asunto que requiere discernimiento. Y nosotros tenemos no el pan de la proposición que se ponía delante del tabernáculo, tenemos otro pan mucho mayor, el pan que nos proporciona Cristo por medio de su palabra predicada. Y haremos bien en tomar el pan de la vida en el día en el que el Señor lo ha señalado, con aquellos que con corazón sincero vienen a traer sus sacrificios espirituales con el propósito de honrar a Dios, glorificar su sagrado nombre y recibir la enseñanza para discernir cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como hizo Ahimelech. Ese es nuestro ejemplo y ese es el espíritu con el que nosotros nos debemos acercar a las Escrituras. Pero esto lo lograremos con estudio, con obediencia y con exponernos a los medios de gracia. Vamos a terminar en oración.